es un experto analizando cifras, las cifras de Oviedo, decíamos, los números de Oviedo. Se trata del concejal de Bogotá, precandidato presidencial y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, muy buenos días, un saludo muy especial para ti y toda la mesa y a todos los oyentes que nos acompañan, y gracias por la invitación. No, muchas gracias, doctor Oviedo, por atenderla. ¿Esto lo debemos recibir como una buena noticia o como una mala noticia? Que se produzca este número de nacimientos, el más bajo, nos decía el profesor Quijano, en los últimos 15 años. Bueno, yo creo que es una mala noticia si no le paramos bolas, como tú lo mencionabas, desde el ejercicio de las políticas públicas. Pero puede ser una buena noticia para tener una reflexión de fondo, también como tú lo insinuabas, en las políticas educativas y en las verdaderas reformas que necesitamos para que nuestro sistema de salud, de pensión y de inclusión laboral pues permitan entender que esa caída de la fertilidad en Colombia llegó para quedarse, llegó más rápido de lo que esperábamos como consecuencia de lo que sucedió en la pandemia, y pues se requiere que hoy pensemos mejor en la calidad de los servicios que vamos a prestar y no tanto en esa obsesión de cobertura que teníamos en las décadas de los 80s y 90s. Entonces creo que es un llamado de atención a que en vez de estar distraídos en esta polémica política que caracteriza al país, tenemos que pensar en cómo tomamos buenas decisiones a partir de estos resultados. Señor concejal, el año pasado, en el 2024, nacieron en Colombia 445.000 bebés. Esa es la cifra más baja que ha registrado Colombia en los últimos 3 lustros. Esto es la primera vez que Colombia baja de 500.000 nacimientos, y si uno empieza a hacer, como a usted le gusta la estadística, unos cruces, puede cruzarlo contra las muertes. Las muertes son más o menos 275.000. Uno podría proyectar que en cuestión de 5 años van a ser más las muertes si no se baja la ola de violencia que los nacimientos. Punto 1. Punto 2, que las madres en Colombia ya no son en promedio de 22 años, sino de 25. Punto 4, que hay 50 municipios de Colombia con menos de 10 nacimientos al año, y que obviamente se levanta una bandera naranja sobre el despoblamiento rural, la escasez de mano de obra en la ruralidad, y obviamente a lo que se suma un alto índice de migración de jóvenes colombianos. ¿Esto cómo va a impactar la economía, doctor Oviedo? Bueno, yo creo que tú lo pones de forma muy clara. No es tan posible que en el periodo de 5 años las defunciones superen a los nacimientos. Es un tema que aquí estamos viendo un ajuste, que ya hay una estabilización precisamente cuando miramos las edades promedio de fecundidad de las madres, en donde este choque, que es un choque que tenemos que asumir como consecuencia de la pandemia, perspectivas sociales, políticas y económicas que han caracterizado, nos tienen que llevar a pensar en qué reacciones podemos tomar para que esto, más que un costo, sea un beneficio. Lo primero es que esto es difícil de reversar, la estructura demográfica que tenemos en nuestro país. Por consiguiente, pensar en lo que a mucha gente se le ocurre de primera mano: ay, miremos cómo vemos que nazcan más niños. No, eso no va a ser un camino a seguir. Aquí lo que debemos entender es que en la medida en que tenemos una menor tasa de fecundidad y que en promedio una mujer está trayendo un niño vivo a la vida, cuando hace 2005, es decir, hace 20 años, estaba trayendo 2, eso implica que el sistema educativo del país tiene que empezar a concentrarse en cuáles son las garantías para que desde la primera infancia tengamos una educación temprana que permita que las habilidades de matemáticas, las habilidades sociales de toda esta niñez y juventud, que hoy es más escasa, sea mucho más intensiva en capital humano, para que ellos puedan llegar a trabajar en la formalidad
y a verdaderamente financiar nuestro sistema de protección social a través de mecanismos alternativos. Entonces, esto lo que implica es que Colombia hoy debe pensar en cómo su sistema educativo primero es mucho más flexible para resolver los problemas de informalidad de los jóvenes de hoy que no están encontrando trabajo, pero al mismo tiempo cómo mejora su calidad y desde edad temprana para que sus futuros jóvenes o sus futuros trabajadores en 20 años pues puedan encontrar las puertas abiertas de un sistema económico formal que les dé garantías de ahorrar para su vejez, porque el sistema de protección social va a tener un choque muy importante que es precisamente el que debe analizarse desde ya. Doctor Oviedo, yo aquí soy, digamos, la que considera... Siempre me lleva la contraria. A mí me parece una muy buena noticia porque hay menos nacimientos. La mayor parte de los nacimientos, usted sabe, está dentro de los menos privilegiados, es decir, muchas veces en cordones de miseria, claramente en jóvenes, 3.000 mujeres en madres, menores de edad tuvieron me parece hijo. maravilloso que las niñas jovencitas estén viendo otras posibilidades en su vida que no tener un hijo y empezar una familia tan temprano, como las de estudiar, como las de trabajar, como las de buscarse una vida. A mí me parece maravilloso que tengamos menos población en un país subdesarrollado que no tiene muchas oportunidades, que tiene problemas alimentarios, que tiene problemas de niños en condiciones de vulnerabilidad. Yo no le veo absolutamente nada de malo, y si es porque no va a haber quien me pague o quien trabaje para mi pensión, pues no tengo ningún problema. Uy, no, pero usted, Bueno, mucha gente yo no lo sí pondría de necesita. esa forma. Yo no lo pondría de esa forma, Darcy, pero hay un punto que sí hay que reconocer. Por ejemplo, la buena noticia de que esta reducción de la fecundidad ha traído consigo también una visibilización de las políticas públicas para prevenir el embarazo infantil. En 2019 nacían 4.795 bebés de niñas entre 10 y 14 años, que eran mamás a esa edad. Y en 2024, la buena noticia que puso el DANE ayer es que solo fueron 3.159 niñas entre 10 y 14 años que fueron mamás. Una caída del 34%, que eso es una buena noticia, porque el embarazo infantil, primero, puede ser un crimen que tristemente no es tan perseguido en el país, y el embarazo juvenil también, junto con el embarazo infantil, es una trampa de pobreza, como tú lo señalas. Y por eso, buena noticia que reduzcamos la fecundidad, pero lo importante es que esto es una historia de largo plazo que se construye en el presente, y Colombia, si quiere ser un país desarrollado, no se puede quedar solo con las ganancias de que reduzcamos el embarazo infantil y el embarazo adolescente, sino que tenemos que pensar en qué mejor educación le vamos a dar a esos niños, a esas niñas, para que sean muy productivos, para que el país se desarrolle, aunque no sea necesariamente la satisfacción del interés individual, como tú lo planteas en tu reflexión. Bueno, ya que Darcy se echó su editorial en la pregunta anterior, permítame... Déjela. No, hay garantías. Sí, hay garantías. Entonces, yo también le digo, a mí sí me parece mala noticia, doctor Oviedo, sobre todo, claro, y respeto familias que han decidido pues no tener hijos y tener mascotas, pero es que las mascotas no cotizan y no aportan a la economía, y no aportan a la economía del país. No, sí aportan. Todo el cuido sí, que se compramos aportan, a las se mascotas. aportan. Pero no como debería. Cuando sea viejito. Dejen a William que se eche su editorial pregunta. A ver, Hágale, William. Denme garantías. Después de decir esto, doctor Oviedo, ¿no debería haber una política pública en Colombia para garantizar la natalidad? Yo creo que ese no es el camino. Aquí lo que tenemos que garantizar es que la libertad de las mujeres y la evolución demográfica y las perspectivas que tenga la gente frente a su vida sean reconocidas por una política pública que diga, bueno, si hoy las mujeres están demorándose y trayendo menos niños a la vida, pues tenemos que prepararnos para que esos niños se formen perfecto, que desde la primera infancia
tengan garantía alimentaria, estimulación cognitiva, que lleguen a que si son niñas no las estigmaticen de que no son buenas en matemáticas y les den matemáticas muy buenas para que tengamos mujeres en ciencia, tecnología e innovación y que los jóvenes entiendan que hoy cada vez el mundo es más de vocaciones porque la tecnología hace muchas tareas mecánicas y tenemos que poder identificar las vocaciones de esos niños y esas niñas. Entonces, creo que más que empezar a pensar en qué bonos le vamos a dar a la gente porque traigan un niño, lo que necesitamos es reformar nuestras instituciones, sobre todo de educación y de salud, para entender que vamos a tener que ser muy profesionales y muy precisos a la hora de formación del futuro del país. Doctor Oviedo. Sí, por favor, Santiago. Gracias. Yo le prometo que no voy a echarme un editorial, pero sí quiero saber echar vainas. ¿Cómo ve? A usted, profe Quijano. Pero usted, ¿cómo ve esta realidad con la reforma pensional y el sistema pensional en el largo plazo? Es decir, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, pues yo con total transparencia, es decir, la verdadera reforma pensional de muy corto plazo que necesita el país es lograr que podamos darle empleo formal y entender que todos podemos aportar al sistema de protección social, así sea una pequeña cosa. Entonces, aquí hay que tener una apuesta clara, que es la que estamos construyendo desde nuestra perspectiva política para resolver de una vez por todas el problema de la informalidad. Porque es que tener a más de la mitad de la gente que trabaja sin aportar a la financiación de nuestros sistemas de salud y de protección social y de vejez es muy riesgoso. Tenemos que buscar otras fuentes de financiación. Y por otro lado, también es clave que en este caso nosotros pensemos claramente en cuáles son las nuevas habilidades que le vamos a dar a nuestra juventud para que podamos garantizar que el trabajo sea mucho más productivo, tengamos más gente con ganas de trabajar y algo que también hay que poner sobre la mesa. Estas cifras de... van a querer seguir trabajando porque su expectativa de vida también incrementó. Entonces, esto requiere una reforma pensional de fondo que no tenga unos intereses políticos y de sesgos populistas, sino que entienda que aquí estamos hablando del futuro y el desarrollo del país. Mire, concejal, hay una cosa y es que la velocidad con que Colombia está cayendo en la baja natalidad es alarmante. Yo todavía no he hecho el cruce con países de la OCDE, pero estamos a una tasa muy grande. ¿A usted no le preocupa realmente que en Colombia se precipite el tema? Y siempre se analizan las cosas desde la urbanidad, pero la ruralidad en Colombia se está quedando sin mano de obra. ¿Esto no tendrá un impacto más rápido? Y obviamente las políticas públicas que entiendan esta situación tienen que precipitarse también. Por supuesto, y mira, yo precisamente para prepararme para la entrevista sí hice la comparación con la OCDE, ¿sí? Estamos por debajo de España. Estamos por debajo de España en la tasa global de fecundidad. La de Colombia fue 1,1 y la de España en 2023 fue 1,2. Estamos por debajo de la de Suecia, que es 1,4, es decir, el 1,1 de tasa de fecundidad que reportó el DANE para 2024 nos ubica en países incluso por debajo de países nórdicos como Finlandia y nos pone cerca de Corea del Sur, que está en 0,72 niños en promedio traídos por mujer. Entonces, eso es un elemento crítico. Esto fue un choque que generó la pandemia. Eso tiene mucho que ver con toda la incertidumbre que se ha sembrado desde lo que implicó un confinamiento, pérdidas de empleo,
hambre, ¿Sabe? vulnerabilidades, y muchas personas están pensando en lo mejor. Entonces esto requiere una reflexión de fondo sobre verdaderamente el país que queremos y cómo vamos a educar y a cuidar la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes. Solo un punto, concejal. Digamos, el 1-2 de España y de Suecia tiene que ver con la migración. Es decir, la población per se, si se compara con los últimos 5 años, no es propia su población, sino los nacimientos vienen de la migración. Que así va, así todavía existe en Colombia, ha reducido, pero en promedio tuvimos en pandemia, recuerdo cuando di ese dato, que casi el 10% de los niños nacidos en Colombia eran de madre venezolana residente en Colombia. Eso ha reducido y está hoy alrededor del 6%, 7%, pero también la migración es la que nos está aportando gente, y por eso también hay que ver cómo vamos a gestionar esa migración para tener el aprovechamiento del potencial productivo y de capital humano que hay detrás de las personas que están más